¿Cómo estás, Eduardo? Un Bien, gusto saludarte a vos y a todos. muy bien, muy bien. Digo, el objetivo, más o menos ya lo sabemos, pandemia, etcétera, de este aporte solidario extraordinario por única vez. Ahora, el aportante tiene que saber cuál es el destino de ese dinero, ¿no? De su dinero. Sí, yo te escuchaba en los Mm, comentarios que hacías y mm, con mucha razón. Creo que se le ha dado una asignación específica a este proyecto que claramente está vinculado a las negociaciones que se han llevado adelante con algunos bloques, ujú. pero poco tienen que ver con la intención originaria del proyecto, que era recaudar para el tema de salud. Acá puede haber otros objetivos nobles, como puede ser darle plata a IPF o asistir en cierta parte a las pymes, Mm. o lo que decía de barrios populares, pero un poco salió de lo que era simplemente la cobertura de salud y de gastos de pandemia. Y además hay un punto ahí que es un poco preocupante en cuanto a la relación nación-provincia, que ya viene muy tensionada por lo que pasó con la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es que acá la base imponible de este impuesto, porque debemos decir no es un aporte extraordinario, sino que es un impuesto propiamente, es muy similar a la base imponible de bienes personales. Es decir, es un impuesto análogo al de bienes personales, y el de bienes personales es coparticipable con las provincias. Mientras que este impuesto, si uno lo ve a través de esas asignaciones específicas que llegan al 100%, quiere decir que no lo van a coparticipar con las provincias. Y la Constitución dice que los impuestos que son directos y sobre el patrimonio son en principio de las provincias, excepcionalmente de la nación, y deben ser coparticipados. Entonces me parece que ese es un punto a discutir dentro de la comisión en el tratamiento que comience mañana sobre este tema. Ujú. Y ponerse de acuerdo si eso no es un impuesto, porque está dividida la No, eso biblioteca. es evidente eso es evidente que lo es. Es decir, si yo Ah, le digo a los contribuyentes que tienen que forzosa o obligatoriamente pagarle dinero al me Estado, está eso por imponiendo eso, definición claro. se Ah, llama impuesto. claro, No es un claro. aporte voluntario. Ujú, ujú. ¿Y por qué hacen esta diferencia? Imponen como que es un importe voluntario. ¿Por qué? Solidario. ¿En qué se Bueno, beneficia en el proyecto? yo creo que se hace con con el sentido de disminuir el impacto político que tiene la creación de un nuevo impuesto en Argentina. Mm, Tengamos presente que Argentina tiene hoy 165 impuestos en el orden nacional, provincial y municipal. Hay una resistencia en general de la población a la discusión de crear nuevos impuestos. De hecho, el gobierno, cuando arrancó su gestión en diciembre, creó 5 impuestos nuevos, entre ellos el impuesto país, aumentó ya las alícuotas de bienes personales, y entonces que ahora hable de la creación de un nuevo impuesto sabe que es conflictivo políticamente, y por eso ha buscado denominarlo aporte. Un aporte sería si yo requiero de aquellos que tienen más capacidad contributiva una contribución voluntaria para determinados gastos. Si esa contribución es forzosa, exigible por el Estado, claramente estamos hablando de un tributo, más allá de lo que podamos opinar en sí sobre la conveniencia o no, pero es técnicamente un impuesto. De hecho, por eso pasa por el Congreso. Claro, claro, por eso pasa por el Claro, Congreso. Si le claro. estuviéramos pidiendo que cada uno contribuya como para ayudarnos No es necesario. Mm, sufragar los gastos de pandemia, lo podría hacer el presidente por una invitación o una mm, carta. Pasa por aquí porque el tributo tiene un principio de legalidad de acuerdo al artículo 17 de nuestra Constitución, que solo los representantes del pueblo, solo el Congreso pueden imponer tributos en todo el territorio de la mm, nación. ujú. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Cómo estás, Débora? Un ¿Cómo gusto le va? saludarte. Mañana se conocerá finalmente el presupuesto 2021. ¿Podemos decir que vamos a conocer el plan de gobierno de Alberto Fernández si consideramos, por un lado, que todavía no se sancionó la fórmula jubilatoria? Eso por un lado, y por otro lado, que no sabemos hasta cuándo va a durar la pandemia. ¿Cuán fiable o confiable va a ser este presupuesto en este contexto? Bueno, yo creo que este proyecto es clave porque claramente va a definir el programa económico que tiene el gobierno para el 2021, y va a definir también la visión que el gobierno tiene sobre el financiamiento del Estado. Pensemos que estamos ahora en el 2020 teniendo un déficit histórico que va a ser de cerca de 10 puntos del Producto Bruto Interno, financiado casi exclusivamente con emisión del Banco Central. No es un financiamiento genuino de recursos para el Estado. Y claramente nosotros nos debemos una discusión sobre el financiamiento,
sé que el gobierno tiene preparado desde el Ministerio de Economía una reforma tributaria para presentar, que es distinto de esto que vamos a discutir mañana, porque lo de mañana es más una idea de Carlos Heller, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, y de Máximo Kirchner, que es el presidente del bloque, del Frente de Todos. Pero el equipo de Guzmán, el secretario de Política Tributaria, están trabajando en otra reforma sobre el financiamiento del Estado. Entonces, creo que sería propicio, de hecho, acumular todos esos temas y tener una discusión de cómo creemos que el Estado se debe financiar, que por supuesto no puede ser a partir ni de la emisión ni del endeudamiento. Tiene que ser a partir de recursos genuinos, pero para eso tenemos que discutir también la eficiencia del gasto y cómo se debe hacer el gasto público en Argentina y en qué priorizar las inversiones. Como el gobierno tiene ya otros proyectos en mente, como vos marcabas la movilidad jubilatoria, que las jubilaciones o prestaciones previsionales son la mitad del presupuesto del Estado, estoy seguro que ya en este presupuesto con los cálculos vamos a poder tener un anticipo también de esa reforma que se va a presentar a fin de mes también y que va a ser una de las grandes discusiones del Congreso este año. En ese proyecto de presupuesto seguro va a estar ya ese cálculo con el que vamos a poder anticipar el recorte o ajuste que se haga sobre ese área. Alejandro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Fernando, muy bien, un gusto. Alejandro, a ver, entonces, la idea o la información que usted tiene es primero se discute el presupuesto, después una reforma tributaria, pensando un poco en las discusiones que se vienen. La reunión que nosotros tenemos mañana es primero... La reunión que tenemos mañana es primero sobre el FGS, que es una reunión conjunta de presupuesto y previsión y seguridad social. La idea es dictaminar sobre el proyecto de defensa de los activos del FGS, ese es el título, no sé si yo lo llamaría defensa, pero lo podemos eso analizar. Y después se va a presentar el tema del impuesto a la riqueza, pero sin dar dictamen mañana, sino para comenzar la discusión. Asimismo va a entrar el presupuesto. Sé, como les decía, que de Economía va a venir el proyecto también de reforma tributaria, que seguramente tenga algunas modificaciones sobre el impuesto a las ganancias, y a fin de mes va a entrar la reforma previsional con la idea de discutirla de cara a noviembre. Todo esto tiene impacto sobre el financiamiento del Estado, todo esto tiene impacto sobre los recursos que tendrá el gobierno para el 2021, y por eso digo que lo mejor sería analizarlo en conjunto, por supuesto con la idea de tener todo resuelto antes de que comience 2021, pero cada cosa está interconectada con la otra y por eso sería lo mejor discutirlo en conjunto. ¿Cuándo comenzó el Ejecutivo y luego aquí el tema impuesto o este aporte solidario? ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha? En abril, más o menos. Primera semana de abril. La discusión apenas arrancada la pandemia, Sí. creo por el mes de abril, pero Sí. siempre se fue demorando y nunca se llegó a presentar, recién se hizo ahora. La verdad que el gasto fuerte de pandemia ya se ha realizado. Por eso digo, claro. Sí. Tan urgente, tanto digo, y se ha demorado tanto, tal vez por esto planteado que tiene que ver con lo político, ¿no? El efecto, en qué momento. No, honestamente en eso, como les digo, el gasto fuerte de pandemia que ha sido el IFE y el ATP ya se ha realizado y se ha financiado a partir de las transferencias del Banco Central. Nosotros vamos a tener un déficit fiscal este año de 3 billones de pesos. Y lo que este impuesto pretende recaudar es apenas 300.000 millones de pesos, es decir, que no va a cambiar en absoluto la situación financiera del Estado por este impuesto. Creo que es más una discusión, digamos, de corte simbólico, ideológico, sobre la redistribución del ingreso, que me parece que vale la pena darla y hay que discutirla en Argentina, pero no viene a resolver los problemas financieros del Estado esto. Sí lo puede hacer una reforma tributaria más profunda que discuta la progresividad del sistema, que creo hay que darla. Fíjense que nosotros, y les doy un dato que es curioso, pero el ingreso de mercado en Alemania, por ejemplo, es tan desigual como el de Argentina, algo que a cualquiera le llamaría muchísimo la atención. Lo que ocurre es que allá, mientras el sistema tributario redistribuye y reduce la brecha de desigualdad, aquí en Argentina el sistema impositivo es inefectivo para hacer eso. Entonces, claramente es una discusión que debemos dar en profundidad,
pero creo discutiendo toda la política fiscal, ingreso y gasto también para hacer un Estado mucho más eficiente. Alejandro, ¿este proyecto ustedes lo van a discutir en el recinto de manera presencial o de manera mixta, remota, como quedaron entre otros temas? Bueno, no ha habido una decisión del interbloque, eso aún, como sabemos, bajo la renovación del protocolo, cada bloque puede pedir la presencialidad. Reconocemos, sin embargo, que este es un tema vinculado a la pandemia, porque así se lo presentó para recaudar recursos por eso. Hay opiniones diversas hacia adentro del interbloque, estamos quienes por ahí somos más favorables o queremos prestarnos más a la discusión sobre la reforma tributaria, y otros que han cuestionado técnicamente el proyecto en varios puntos, pero son otros los proyectos que sí nos preocupa discutir extensamente, como saben, como es el caso de la reforma judicial, como es el caso también de la reforma previsional, así que sobre eso con total seguridad pediremos sesiones presenciales. Que no va a entrar en estos 30, 45 días, ¿no? Del acuerdo No, firmado. claro, en principio la reforma judicial va a haber un cronograma de reuniones en asuntos constitucionales que va a ser de cerca de 6 semanas, así que iría más allá de lo que es la renovación de este protocolo. Y la reforma previsional se presentaría a fin de mes, pero con la idea de discutirla en noviembre. Así que podemos por allí anticipar que durante este mes pueda haber el funcionamiento de las comisiones y la sesión de manera virtual, y ya cuando entremos en esos otros temas más adelante ya volvamos a tener sesiones presenciales. Cuando se habla de impuestos, inmediatamente, y bien lo digo, se especula con la actividad económica. Hasta ahora, lamentablemente, por la pandemia, cuarentena, etcétera, baja actividad económica y se comienza a especular por la temporada de vacaciones. ¿Qué pasará con las vacaciones este próximo verano, Alejandro? ¿San Luis, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche o Misiones? Sí, yo creo, el otro día comenté sobre una crítica que hizo el ministro de Salud a mi provincia por las restricciones de circulación, y el ministro de Salud decía que en un país donde todas las provincias, a excepción de 3, tienen circulación comunitaria del virus, poco sentido tienen las restricciones de circulación interjurisdiccionales. Él decía que son inútiles, son inservibles, y lo ha mostrado de que por más que los gobernadores traten de erigir fronteras en los límites provinciales y en violación a la Constitución, eso no sirve para frenar el virus, porque salvo que volvamos a la edad de piedra y nos aislemos completamente sin tener contacto con el resto del mundo, el virus encuentra la forma de llegar. Entonces, no es esa claramente la estrategia para resolverlo. Sí hay que, por supuesto, testear, aislar selectivamente, algo en lo que Argentina ha estado muy atrás. Pensemos que Argentina hoy lidera los rankings de muertes diarias, los rankings de nuevos casos de contagio, pero en test por millón de habitantes estamos 124 en el mundo, lo cual muestra que hay otros países que han sido mucho más exitosos con otro tipo de estrategia sanitaria, y no, como dijo el propio ministro de Salud, desgastando recursos en todo este tipo de restricciones a la circulación interprovincial. Yo creo que es hora ya de reflexionar respecto de eso y ver que por ahí le estamos complicando la vida más a los ciudadanos con esas restricciones que los que lo ayudamos. Y para el verano debiéramos esto ya levantar. La última de mi parte, mencionaste así como al pasar que va a haber un gran ajuste en las jubilaciones o algo así. ¿Van a ser los perdedores del próximo presupuesto los jubilados? Y sí, porque ya lo vimos en la práctica con los decretos de este año. Los 3 decretos que firmó el presidente Alberto Fernández fueron para ajustarle a los jubilados respecto de lo que marcaba la ley de movilidad. En cada ocasión han recibido menos. La idea del gobierno es desenganchar la fórmula de movilidad de la inflación, que protege el poder de compra de los jubilados, su capacidad adquisitiva, el poder real del haber, y lo quiere atar a la recaudación con un sentido sobre todo de preservar los recursos del Estado, y que en este año los cálculos, por ejemplo, del IERAL muestran que ya lleva ahorrados 72.000 millones de pesos a partir de eso. Y claramente en la negociación que está llevando adelante con el FMI se le pide que contenga el gasto público
el principal componente del gasto público son las prestaciones previsionales, así que es por ahí que está la decisión de recortarlo, eso es muy evidente. Gracias, diputado Cacase. Buenas noches. Gracias muy a amable. ustedes, a disposición. Gracias, muy amable. Qué pena, ¿no?, que los jubilados sean